Buenas tardes. En nombre de la Fundación Ramón Areces, quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia en este acto. Mi nombre es Manuel Aguilar, soy miembro del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y académico numerario de la Real Academia de Ciencias. Mi especialidad es la física experimental de altas energías o física de partículas elementales y en la actualidad soy investigador emérito del CIEMAT. Con la organización de esta sesión científica, la Fundación Areces pone de manifiesto una vez más su interés y decidido compromiso con la ciencia en general y con la investigación básica en particular. Es oportuno señalar que este año se celebra el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Crecimiento Sostenible y ya al mismo tiempo quiero agradecer la colaboración con entidades con fines afines, en este caso el Centro de Excelencia Severo Ochoa, Instituto de Física Teórica, que es Centro Mixto Universidad Autónoma de Madrid, CSIC, y así también la Real Academia de Ciencias. Es para mí un placer tener esta tarde en la Fundación Areces al profesor Álvaro de Rújula, al que conozco desde hace un número indecoroso de años y que es también viejo conocido y buen amigo del director de la Fundación, don Raimundo Pérez Hernández, aquí presente, que en la década de los 90, siendo embajador de España en Ginebra, fue jefe de la delegación de España en el Consejo del CER, el Centro Europeo de Investigación Nuclear con sede en Madrid. Álvaro de Rújula se licenció en 1965 en Ciencias Físicas y se doctoró en 1968 en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque inició su formación en la Junta de Energía Nuclear, hoy CIEMAT, ha realizado prácticamente toda su brillante carrera investigadora, en prestigiosos centros de investigación extranjeros, el ICTP en Trieste, el CEA en Orsay, el IHS en París, las universidades de Harvard y Boston, el CERN, donde empezó como becario y al cabo de unos años llegó a ser director de la División de Física Teórica. Desde 2009 es miembro del ya mencionado Instituto de Física Teórica y durante el periodo 2005-2010 fue visitante científico en el CIEMAT. Álvaro de Rújula es un físico teórico que ha trabajado en diversas áreas de la física y astrofísica de partículas elementales y en cosmología. Brevemente enunciaré algunas de estas áreas en las que el conferenciante de esta tarde ha hecho aportaciones en determinados casos verdaderamente notables. Sobre el modelo estándar de partículas e interacciones, en física de neutrinos, sobre el bosón de Higgs, en rayos cósmicos y también en búsqueda de antimateria cósmica primordial. El director de la Fundación me ha amenazado y instruido de que tenía que ser muy breve y por lo tanto ya no doy más detalles sobre la carrera científica de nuestro conferenciante. Quiero terminar señalando que Álvaro de Rújula es un magnífico divulgador, ha escrito numerosos artículos y recientemente ha publicado un libro, versión en español es Disfruta de tu universo, no tienes otra opción, que le recomiendo. Es también un excelente conferenciante que ya ha impartido en la Fundación Ramón Areces espléndidas conferencias sobre temas fascinantes, el vacío y la nada, los quarks, el año u otro año triunfal para Einstein y también aciertos, errores y dudas de Albert Einstein. Esta es la quinta vez que participa en un acto en la Fundación Areces. Agradezco a Álvaro de Rújula su continua colaboración con la Fundación y a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde. Espero que disfruten de una sesión científica de gran interés y actualidad. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar de la investigación que se hace con la intención de encontrar conocimiento y no dólares rápidos, tras los tiempos de la pandemia en particular.
Y como estamos en este país y el tema que voy a tratar es muy complejo, lo voy a hacer como hacemos nosotros, es decir, a modo de tapas. Y voy a hablar del Higgs y el CERN, del COVID-19 y la genética, del clima y el CERN, y sobre todo de por qué hay que hacer investigación básica. Y el bosón de Higgs, del cual habréis oído hablar demasiado, es una partícula elemental con una vida media de 1 y pico y 10 a la menos 22 ceros, es decir, hay 22 ceros delante de este 1,56 segundos. Y esto es una billonésima americana de trillonésima de segundo. Y está claro que es difícil encontrar algo que podría ser más inútil. Una cosa que dura así no está claro que sirva para algo. Pues bien, a pesar de eso, durante al menos 50 años, muchos físicos, en particular en el CERN, han estado intentando buscar esta partícula. Y lo que veis aquí, si logra hacer funcionar esto, es una fotografía, bueno, no funciona muy bien, es una fotografía aérea, obviamente, del aeropuerto de Ginebra. Ginebra está un poquito más al sur aquí, y a partir de la línea de puntos tenemos a Francia, abajo está Suiza. Y trazado sobre la fotografía hay el lugar donde bajo tierra, a unos 100 metros de profundidad, hay el acelerador más potente y colisionador que tenemos con objeto de buscar cosas nuevas. Y esta línea, si uno va a mirarla, esta fotografía, sin mucha alta resolución, le da a uno la sensación de que todo es igual en Francia que en Suiza, por encima o por debajo de la línea. Sin embargo, eso es un error, porque si uno va ahí, por ejemplo, y mira las casitas que hay por allí, en Suiza son como esta, inmediatamente al lado, en Francia, son como esta, los jardines. Así que la frontera tiene un significado explícito. Bien, vuelvo a enseñar este aparatito y ahí abajo, como he dicho, está el gran acelerador de partículas. ¿Cómo funciona? Funciona de una manera, en principio, muy sencilla, en la práctica compleja, y se coge un átomo de hidrógeno que está hecho de un protón y un electrón, se le quita el electrón de manera que uno tiene un protón y se mete el protón en un acelerador primero lineal y luego circular que va acelerando estas partículas a mayor y mayor energía. La aceleración es eléctrica, impulsos eléctricos, y el guiado es magnético, en imanes, y se va metiendo en aceleradores cada vez más grandes, y acelerando a mayores y mayores energías hasta alcanzar una elevada energía que se llama 14 TeV en total. Aquí es una cosa que intenta dar la sensación de que las partículas están siendo aceleradas. Es una sensación falsa porque van casi todo el rato casi a la velocidad de la luz, y lo que aumentan es de energía. Estas partículas no son elementares, los protones consisten en 3 quarks y se hacen chocar en enormes aparatos que van a mirar qué pasa cuando algo a esta alta energía colisiona. Y la particularidad de estas colisiones, que vamos a ver ahora, espero, es que es un poco como tener una autopista con 2 vías, pero que se cruzan en 4 puntos, donde hay los 4 grandes experimentos. Y cuando sucede un choque, en lugar de como en un choque entre automóviles, que los pedazos resultantes de la colisión estaban ya ahí, el carburador, el gorro de la suegra, todas esas cosas estaban ya antes del accidente, aquí la energía cinética del movimiento de los protones se convierte en parte en la creación de nuevas partículas, cosas que antes no estaban ahí. Así que cada una de estas colisiones es realmente un acto de creación. Por ejemplo, en esta, que está reconstruida por ordenador, una serie de trazas y 2 particularmente interesantes trazas que, analizadas, resultan ser fotones, partículas de luz que a muy alta energía se llaman rayos gamma, son partículas de vibraciones electromagnéticas, las partículas de luz. Y a partir de estas podemos, por ejemplo, considerar que a lo mejor lo que produjo estas 2 partículas
era un bosón de Higgs. Hace falta hacer un poco más de análisis para llegar a ello. Esto que veis aquí demuestra que también allí la gente es un poco como en España. Es el resultado de la primera colisión, no un descubrimiento, sino simplemente la primera colisión en este colisionador, visto por uno de los grupos experimentales. Y ahí veis a esta señora, que no es la señora Merkel, a pesar de que lo parece, y luego lo que también se ve es que, como sucede en cualquier parte, todos lo están pasando estupendamente, menos los dos que pasaron toda la noche trabajando para hacer que esto fuese posible. Bien, obviamente uno se pregunta qué hacen estas más o menos 20.000 personas que trabajan en el CERN. Pues bien, hacen investigación sobre los constituyentes elementales y las fuerzas de la naturaleza, buscando simplemente el conocimiento. Y el bosón de Higgs, a vosotros, por ejemplo, ¿qué os importa? Pues os puede importar por la razón siguiente. Esto es una cosa que ya expliqué la primera vez que di una charla aquí hace 22 años, así que todos lo sabéis de memoria, pero por si acaso alguno no estaba, lo voy a repetir rápidamente. Y es lo siguiente. Si esta señorita, por ejemplo, le pido que se vaya de la habitación donde está, apago las luces de la habitación, saco de la habitación hasta la última molécula de aire y no me queda nada, la blindo de manera que nada pueda entrar a través de las paredes, y he hecho una cosa que a mí me da la sensación que es el vacío. La habitación así vaciada es un cacho de vacío. Pero, sin embargo, no es el vacío, porque la habitación está todavía llena de algo que no puedes oler, oír, o saborear, o tocar, o ver, pero que sí notas, que es el campo gravitatorio de la Tierra. Por eso, si la chica se quedó dentro, todavía estaba sentada tranquilamente. Hay algo muy difícil de ver con los sentidos normales, pero que uno sabe que está ahí. Hay una cosa que se llama un campo, que es el efecto de la masa de la Tierra sobre esa habitación. Pero puedo también llevar esta habitación a un lugar en el espacio en el cual todas las fuerzas gravitacionales u otras se compensan, de manera que no haya fuerzas gravitacionales. Pues bien, incluso en ese lugar del espacio, en el que ahora estoy convencido que he hecho un verdadero vacío, porque no está ni lleno la habitación ni siquiera del campo gravitatorio, resulta que todavía queda algo, que se llama el campo de Higgs. El universo está permeado de manera uniforme de una cosa análoga al campo gravitacional y que es constante por todas partes del universo y que tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, si este campo no estuviese ahí, los electrones no tendrían masa, y electrones con masa nula no podrían ligarse a protones para hacer átomos, por ejemplo, y por lo tanto no habría virus. Ese problema estaría resuelto porque no habría moléculas, pero tampoco estaríais vosotros, ni vuestros problemas, ni nada parecido. Pues bien, un motivo por el cual he hablado de esto es que ha habido mucho progreso observacional, de manera que ahora sabemos que algunas de las cosas que estoy contando no son solo extrañas cosas que dicen los físicos sobre el vacío, sino que tienen una realidad comprobable. La manera en cómo una partícula, por ejemplo un muón, que es una partícula como un electrón, pero de mayor masa, la manera como una tal partícula adquiere su masa es que B interacciona con el campo llamado de Higgs en el vacío. ¿Por qué me ha borrado eso? Pues vete a saber. Y esa interacción es la que genera, eso es lo que llamo el campo de Higgs, phi en el vacío es el cero, eso es lo que genera la masa de la partícula, esa interacción con el vacío. Pues bien, como el campo de Higgs puede hacerse vibrar, sus vibraciones son partículas elementales, de la misma manera que una vibración de un campo eléctrico y magnético son las partículas de luz. Una vibración del campo de Higgs se llama el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs, como ya os he dicho, es muy inestable y se desintegra en varias partículas. Por ejemplo, se desintegra en un muón y la antipartícula del muón, que he llamado aquí mu barra. Pues bien,
estas dos cosas son ambas proporcionales a la masa. De manera que si yo dibujo en el eje horizontal la masa de varias partículas y en el eje vertical la intensidad medida de su acoplamiento en la desintegración del Higgs a las partículas determinadas, pues tiene que ser una línea recta, porque ambas cosas, uno es la masa y el otro es proporcional a la masa. Y aquí vemos que el muón, otra partícula que se llama el tau, el quark bottom, el W y el zeta, el quark top, todos caen exactamente en esta línea, lo cual demuestra que estas palabras aparentemente solo verbales sobre el efecto del campo de Higgs en la generación de las masas de partículas, pues resulta que es verdad, con la precisión que los experimentos tienen por ahora. Bien, cambiando de tema, este señor se llama Tim Berners-Lee y es el que inventó lo que se llama el Hypertext Transfer Protocol, que es el lenguaje con el cual un ordenador puede hablar con cualquier otro ordenador y vosotros tenéis acceso a Internet y todas estas cosas. Y lo hizo para que dos grupos de físicos experimentales que tenían ordenadores muy distintos pudiesen comunicarse de manera eficaz. Y esto es la revolución que dio lugar al World Wide Web, que él pretende que tenía como idea desde que era pequeñito. Y lo importante es que esto no fue patentado, porque él trabaja en el CERN. El CERN es un lugar donde se hace física fundamental y los grandes descubrimientos no se patentan. Y gracias a esto tenemos Internet. Y si uno imagina que el CERN cobrase una milésima de dólar por cada megabyte transmitido, pues sería más rico que Elon Musk 100 veces el CERN. Desafortunadamente no es así. Bien, si queréis saber más sobre este tema, que es muy interesante, el nacimiento del método de comunicación más revolucionario desde la imprenta, os aconsejo un libro de Caillot y Gillis que se llama How the Web Was Born. Este es Caillot. Bien, hay otras cosas que usáis todos los días y que no sabéis que nacieron, al menos en parte, también en el CERN. Por ejemplo, la pantalla móvil de vuestros telefonitos. Una de las primeras patentes, esta vez también no cobrando, se hizo en el CERN. Bien. Habréis notado, aquellos que estáis muy despiertos, que voy numerando las transparencias en sentido contrario, 28, 27, 26, etcétera, al de los números naturales, con objeto de que tengáis una esperanza de ¿cuándo va a acabar este tío? Pues ese es el número de transparencias que quedan. En cursos de mecánica cuántica, los menos jóvenes entre vosotros probablemente aprendisteis, por ejemplo, que existe una separación entre el observador, que es un objeto que llamamos clásico, y el observado, que es un objeto no clásico, que llamamos cuántico. Pues estos son fake news. La realidad es bastante más sutil que esto y, en particular, aprendisteis que la medida colapsa la función de onda. Eso es verdad para una medida brutal, que si uno tiene un estado que es una mezcla de dos posibilidades, por ejemplo, un fotón que está vibrando en un plano vertical, su campo eléctrico, o en un plano horizontal, voy a llamar esto 1 y 2, puede ser cualquier otra cosa, cuando uno lo mide, esto es un estado que se llama coherente, la mezcla de dos cosas distintas, la medida, si es brutal, colapsa la función de onda y uno obtiene como resultado 1 o 2, a pesar de que antes el gato estaba vivo y muerto simultáneamente. No es posible hacer un gato vivo y muerto porque un gato es una cosa muy complicada de construir, pero sí es posible hacer moléculas orgánicas relativamente grandes que están en un estado de superposición de dos posturas diferentes, por ejemplo. Lo del gato es solo un problema técnico. Lo más interesante sucede cuando uno tiene estados entrelazados. Por ejemplo, de dos partículas, una de las cuales está en el estado 1,1, entrelazado, es decir, ambas posibilidades son simultáneamente posibles con
esas dos partículas en algún otro estado, por ejemplo, el estado en que las dos están en la posición 2. Esto se llama entrelazamiento y implica que cosas veredes miocid que farán fablar las piedras. El resultado de esta cosa que he dicho así tan deprisa porque de todas formas quien no la entienda ya no la va a entender, pues es sorprendente. Por ejemplo, si uno tiene un cañón bilateral que dispara balas rojas de un lado y balas azules del otro, uno no sabe dónde está la bala roja y dónde está la bala azul. Pero yo disparo las dos balas y al cabo de un momento, si veo la bala roja, sé instantáneamente, sin mirar la bala azul, que la otra bala era una bala azul, porque sé que el cañón dispara solo una bala roja y una bala azul de un lado o de otro, al azar. Pero si las dos bolas nacen como un estrado entrelazado mecánica cuantísticamente, entonces las dos bolas, por muy lejos que estén, son un único ente. La correlación cuántica, la clásica es la que he dicho antes, una bola roja, una bola azul, yo sé cuál es, si veo una, cómo va a ser la otra. La correlación entre dos objetos que están correlacionados cuánticamente es mucho más fuerte que la correlación cuántica. Y esto implica que medir una de las bolas, por ejemplo, ver que tiene una determinada polarización, determina absolutamente el estado de la otra bola, aunque esté en Andrómeda y no haya tiempo de enviar comunicaciones. Pero nada de esto sirve para comunicarse a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Bien, todas estas cosas increíbles hicieron que, por ejemplo, Einstein y sus colaboradores Podolsky y Rosen no se las creyesen y dijesen que es imposible que haya una correlación tan grande como la predicha por la mecánica cuántica, porque a ellos le parecía que tenía que haber una explicación en términos más sencillos que la mecánica cuántica. Y con ello inventaron una cosa que ahora se llama las variables ocultas. Es decir, la posibilidad que si yo mido de un lado un fotón, pueda predecir cómo está, en qué estado está el otro, porque hay alguna variable oculta que yo no conozco, pero que existe, que va con los fotones. Por ejemplo, este fotón de aquí huele a ajo y este otro huele a cebolla. Una cosa que yo no sé, pero que implica una correlación tan fuerte como aquella de la mecánica cuántica. Todo esto cambió gracias a un señor que se llamaba John Bell, colega mío del CERN, quien hace muchos años, 1964 creo, se dio cuenta que había una manera de hacer medidas sucesivas, por ejemplo, de cómo están vibrando los fotones y así vas a ambos lados cuando uno emite un fotón de una parte y otro de la otra y están cuánticamente correlacionados, pues demostró, primero, que el entrelazamiento cuántico es superior a cualquier otro descriptible en la teoría de variables ocultas. Eso se llama las desigualdades de Bell, por las que nunca obtuvo el premio Nobel porque se murió demasiado joven. Y ahora ha sido comprobado observacionalmente por sucesivos experimentos, por lo que tampoco obtuvo un Nobel, por ejemplo, Alan Aspect. Esta transparencia la hice hace un año o dos, pero este año le han dado el premio Nobel a Alan Aspect, así que ya van las cosas mejor. Y esto es el resultado de uno de los experimentos de Aspect, en el cual vemos la línea negra es la predicción de la mecánica cuántica por la intensidad de la correlación como función de un cierto ángulo de medida de las dos polarizaciones. Esto es la zona clásica, la que está transparente, y los datos son estos puntitos pequeños, y ya puede verse que hay toda una zona allí y allá que está más correlacionada que la predicha por la mecánica cuántica. Y por lo tanto, todas estas cosas tan raras de es posible saber qué le pasa a algo que está a una distancia enorme, aunque no haya tiempo de enviarle una información a la velocidad de la luz, y que implica que un objeto que puede tener una dimensión
como de aquí hasta una galaxia, pueda ser un único objeto y no dos cosas distintas. Eso es completamente sorprendente, muy antiintuitivo, pero la realidad es así. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que fastidiarse. Bien, esto es un ordenador cuántico. Es el de Google, me parece. Y que son el futuro de la computación y de las comunicaciones. Y están basados en la coherencia cuántica de la cual he estado hablando. Y en los ordenadores que tenéis en casa o en vuestro telefonito, su elemento principal se llama un bit, que es una unidad de memoria que, por ejemplo, puede estar más o menos cargado en un condensador y eso se puede llamar el estado 1 o el estado 0. Pero en un ordenador cuántico, la base de la memoria se llama un qubit, que es un estado cuánticamente correlacionado entre dos posibilidades, 1 y 0, con coeficientes arbitrarios. Y esto quiere decir que, así como arriba hay dos posibilidades, abajo hay tantas posibilidades como tiene la superficie de una esfera puntos, es decir, prácticamente infinitos. Esto hace que sea muchísimo más potente, en principio, un ordenador cuántico que un ordenador clásico. Y una pregunta que uno puede hacerse es, ¿quién inventó estas cosas? Claro está, es un físico teórico, en este caso Richard Feynman, que escribió en el año 82 el artículo principal y original sobre la posibilidad de tener ordenadores cuánticos. Y si uno tiene, por ejemplo, una mezcla cuántica de la posibilidad de que la respuesta sea sí o no con determinados coeficientes, esto, como he dicho, se llama un qubit. Si este señor hubiera sido español, entonces esto no se llamaría un qubit. La posibilidad de que la respuesta sea sí o no, o cualquier cosa en medio, se llamaría un bit gallego, naturalmente. Bien. Por cierto, el entrelazamiento cuántico jugó un papel importante en el descubrimiento del bosón de Higgs, pero me estoy pasando de explicar cosas difíciles y si a alguien le interesa lo contestaré durante las preguntas. Por cierto, el mecanismo de Higgs, y no solo el bosón, se debe también a un señor que se llama Englert. Bueno, después de todo este esfuerzo terrible que acabáis de hacer, voy a bajar el nivel de dificultad de lo que cuento y a hablar de garbanzos, que es algo más sencillo que qubits. Y el motivo, pasando ahora a la biología, es que el nacimiento de la teoría de la herencia moderna y de la genética se debe a los experimentos que hizo el señor Mendel con guisantes. Y pasando muy rápido a la historia, otro hito fundamental fue el que Darwin escribiera su famoso libro, El origen de las especies, con su teoría de la evolución. Otro paso importantísimo se hizo en 1953 y es la doble hélice, que es como bautizaron Crick y Watson a esta memoria genética que tenemos, que consiste en dos hebras. Y no obtuvieron el premio Nobel, en mi opinión, por su artículo, sino solo por una frase con el que acaban. Y es que no nos pasó desapercibido que el emparejamiento que hemos postulado inmediatamente sugiere un posible mecanismo de copia del material genético. Quiere eso decir que cuando una célula se divide, las dos hebras se separan, una va a una célula hija y otro a la otra, y allí se reconstituye, con un lenguaje explícito, la memoria genética, la herencia genética. Y digo que no lo recibieron nada más que por la última frase, porque como en muchos otros casos sucede, los datos fundamentales que les permitieron llegar a esta conclusión se deben a otras personas, en este caso la cristalógrafa Rosalind Franklin y el cristalógrafo Maurice Wilkins. Bien, entre 1850, donde empecé hablando de genoma y tal, hasta hoy en día han pasado muchas cosas. Y si miramos a un virus, por ejemplo, como el virus del COVID, esto es una reconstrucción de electrografías tomadas con un microscopio electrónico para tomar esta fotografía. ¿Por qué tiene uno que utilizar un microscopio electrónico
y no un microscopio normal que funciona con luz? Es porque a partir de una cierta energía, que quiere decir a partir de una cierta brevedad de la longitud de onda tiene que ser menor que los detalles para discernirlos. A partir de una cierta energía, para longitudes de onda muy breves, la luz podría destruir el objeto que está mirando. Pero un electrón, a la misma energía, sabemos, gracias a la mecánica cuántica, que tiene una longitud de onda menor que la de un fotón de la misma energía. Y, por lo tanto, este tipo de fotos, con esta alta resolución, se puede tomar, pero solo con microscopios electrónicos. Otra curiosidad, ya que estoy hablando de mecánica cuántica, es que existen dos tipos de seres fundamentales. Uno de ellos son los pingüinos y otras cosas parecidas que se llaman fermiones y que tienen la propiedad de que si uno los mete en un determinado recinto, todos en el mismo estado allí tranquilitos, ya no cabe otro pingüino a partir de un cierto momento. Pero hay otros objetos fundamentales descubiertos por Bose, un físico indio, y Einstein, que obedecen a lo que llamamos una estadística distinta y que quiere decir que siempre cabe uno más, aunque estén en el mismo estado. Como un fantasma metido en un vagón de metro, siempre hay sitio para poner otro fantasma. Y esas partículas fantasmas se llaman bosones. Por ejemplo, los fotones, las partículas de luz, son bosones. Pero es más interesante todavía, porque así como añadir pingüinos se va volviendo más difícil y llega un momento en que es imposible, cuando añades fotones en el mismo estado es cada vez más fácil. Y esto es la base del láser. El láser que yo no estoy empleando hoy porque aquí tenemos un láser electrónico y no logro moverlo con facilidad. Pues bien, el láser, por ejemplo, sirve para hacer cirugía óptica de gran precisión. Y ya vamos por la 12. Bien, aquí os voy a dar muchos otros ejemplos de virtudes de la ciencia básica. Simplemente me voy a referir a medicina clínica. Por ejemplo, los rayos X descubiertos en 1894 son las bases de la tomografía ayudada por compúter. La antimateria, algo totalmente abstruso a primera vista, sirve para hacer la tomografía con positrones. El magnetismo nuclear está en la base de la resonancia magnética para estudiar el interior de cuerpos. Los isótopos radiactivos, algunos de ellos, sirven para curar cánceres. El ciclotrón, el primero de los aceleradores, se usa hoy, ese tipo de aceleradores, para hacer terapia con haces de partículas. Los láseres, ya los he citado, sirven para hacer cirugía de gran precisión. La reacción de la polimerasa en cadena fue utilizada, también descubierta porque la gente quiere descubrir cosas, originalmente utilizada para multiplicar el material genético, por ejemplo, de una huella digital, de manera que pueda estudiarse y saber quién es el asesino. Eso sirve ahora para algo que se llama el PCR, que desgraciadamente sabéis lo que es. La penicilina fue descubierta por casualidad, la estructura del ácido desoxirribonucleico de nuestros genes sirve para hacer terapia genética y la manera de cortar y pegar información genética en un cromosoma sirve también para hacer terapia de este tipo. Todas estas cosas tienen en común que todas ellas fueron hechas con objeto de aprender y no de forrarse, y cada uno de ellos obtuvo un premio Nobel. Esta se la ha copiado a un colega mío que se llama Sheldon Lee Glashow, que también es premio Nobel, pero no por algo que sea útil en medicina. Bien, una pregunta que uno se hace frecuentemente es que ¿cuánto tiempo pasa desde que se descubre algo básicamente en ciencia y una aplicación práctica? Por ejemplo, el señor Newton, con su infame manzana, escribió las leyes de la gravitación universal. Y la primera aplicación, que fue el Sputnik, práctica, pues tardó 271 años después de la publicación de los Principia de Newton.
Otro ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, que explican la electricidad, el magnetismo y la luz como onda electromagnética, y que escribo aquí y que todos entendéis rápidamente, pues el señor que las llevó a la práctica, descubriendo que puede uno emitir y recibir ondas de radio o de televisión hoy en día, fue el señor Hertz. Esta es una foto del aparato con que lo descubrió, hecha por él mismo, y allí, entre la teoría y la práctica, pasaron solo 27 años. Bajo presión, algunos políticos acuden a la ciencia, solo bajo presión, desgraciadamente. Y los tiempos transcurridos pueden ser muchísimo más breves. Por ejemplo, unos 3 años en este... No, este es el caso antiguo de Arquímedes, que se supone que usando espejos logró quemar las naves que cercaban Siracusa. Pero al parecer esto es fake news, pero es una historia muy bonita. Estas, sin embargo, no son fake news, pero no voy a hablar de ella. Esto es una aplicación rápida de la física fundamental. Y ya que no estoy hablando de ellas, sí hablaré de un señor que tiene que ver con ella, que es Albert Einstein, que escribió unas ecuaciones muy breves que están escritas aquí y que luego les añadió otro término. De estas cosas no voy a hablar largamente hoy, pero es realmente sorprendente que estos 4 garabatos explican con precisión siempre mejor que los experimentos las órbitas de los planetas, las propiedades de los agujeros negros, las ondas gravitacionales y el espacio expandiéndose en el universo. E incluso la expansión acelerada del universo, recientemente, bueno, hace 30 años descubierta. En estas ecuaciones son tan famosas que puede uno, si va a un desierto de Bolivia a mucha altura a pasearse, encontrarlas escritas en cadáveres de trenes, como en este caso. Y entre las cosas que estas ecuaciones implican, la más sorprendente quizás es que el tiempo es relativo, no es una entidad absoluta que hace tic-tac en todo el universo. Por ejemplo, los satélites GPS, según la teoría de Einstein, la relatividad especial en 1905, tienen sus relojes que marcan el tiempo más despacio que un reloj idéntico sobre la Tierra, por el efecto de la velocidad relativa del reloj que se mueve con respecto al que hay sobre la Tierra. Y un efecto contrario, pero no idéntico en su magnitud, es el hecho, ahora esto se debe a la relatividad general de Einstein, que en un campo gravitacional más débil en el satélite, porque está más lejos de la Tierra, el tiempo transcurre más deprisa que sobre la Tierra, donde la gravedad decelera el tic-tac del reloj. La siguiente pregunta que uno creo que debe hacerse es si alguien que no hubiera estado haciendo ciencia básica hubiera hecho los mencionados inventos. Por ejemplo, el lenguaje con el que nos comunicamos en la web. Y la respuesta, además sin patentarlo, es que quizás hubiera podido así, pero nunca fue así. Los grandes descubrimientos han sido siempre hechos sin ánimo de lucro. Y, por ejemplo, un señor que fuese un brillante artillero como yo, no hubiera probablemente inventado, con objeto de matar mejor a los enemigos, las leyes de Newton de la gravedad y el movimiento. O alguien que trabajase en la telefónica a la antigua, raro sería pensar que fuese capaz de inventar las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas para comunicarnos por la radio. Y puede ser que alguien que no fuese un investigador básico hubiera hecho estos inventos, pero nunca fue así. Y ya vamos por la 1. Por lo tanto, hay grandes esperanzas. Sin embargo, como sois un público no anumérico o no analgebraico y entendéis de números, ninguno habréis hecho la hipótesis que me voy a limitar a números enteros positivos. Y, por ejemplo, esta es la transparencia número 0, que es uno de los problemas de los cuales no voy a hablar, entre otras razones porque, aunque está producido parcialmente por el progreso de la ciencia, no parece que seamos capaces de resolverlo científicamente. Y el otro problema, el -1, este es más reciente, y esta fotografía es de hace un año, rehecha un año después, es esta de aquí. Y
claramente este es uno de los grandes problemas que tenemos. Bien, estoy hablando del clima y calentamiento global. Y una pregunta a hacerse es qué hace un laboratorio de física fundamental sobre los problemas del clima y del calentamiento. Pues hace bastante poco porque no puede hacer mucho. Pero lo que tenéis aquí es un experimento que se hace en el CERN que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, es un gran volumen en el cual uno mete aire imitando la atmósfera y pone dentro, aquí estos puntitos están añadidos a mano, pone aerosoles y estudia cómo una radiación de protones, por ejemplo, que pasa a través de estas cosas, produce nubes. Y nosotros estamos sometidos continuamente a lo que se llama rayos cósmicos, partículas, sobre todo protones, en este caso son los importantes, emitidos por la galaxia y por el Sol. Y estas partículas rompen los átomos de la atmósfera y con ello tienen un efecto en los aerosoles. Los aerosoles que son los que regulan cuánto reflejan las nubes la luz del Sol y, por lo tanto, regulan en parte el clima. Y todas estas cosas se han estudiado experimentalmente, que es como hay que estudiar las cosas, y un resultado reciente de este experimento, que se llama CLOUD, es que para ser eficaz en la creación de aerosoles y nubes hacen falta 3 ingredientes y no 2. Ácido nítrico, ácido sulfúrico y amonio. Y aquí hay algunos resultados en los que esto se explica explícitamente cómo con estos 3 ingredientes se fabrican mejor los aerosoles que influyen en el clima. Y naturalmente es importantísimo saber este tipo de cosas para poder regular estos asuntos. Hay una pregunta que personas con mala uva, aquí representadas, hacen con frecuencia, y es ¿qué han hecho las instituciones de investigación básica, como Fermilab, SLAC, Brookhaven y el CERN? Esos otros son laboratorios americanos que también hacen física básica de partículas, sobre el COVID-19. Pues bien, la respuesta corta es que hicieron todo lo que pudieron. Y, por ejemplo, en el CERN, a toda pastilla inventaron, desarrollaron, fabricaron un respirador muy compacto que funciona con un microordenador y con un microcontrolador y por lo tanto requiere poquísima energía. Un tipo con una dinamo y una bicicleta pedaleando puede hacerlo funcionar y por lo tanto esto sirvió a países poco desarrollados para afrontar la pandemia. Este es el microordenador para afrontar la pandemia rápidamente. Otra cosa que hizo el CERN esto es una colección de fotografías inmediatamente después de que llegase el COVID, donde se fabricaron máscaras faciales, 15.000 de ellas rápidamente, y una gran cantidad de litros de gel desinfectante y paneles plásticos de estos que separan unas personas de otras para poner inicialmente en las oficinas de policía. Y, más importante todavía, el CERN puso a disposición de quienes hacían análisis por ordenador del desarrollo de la pandemia sus enormes capacidades de cálculo y de simulación con sus ordenadores. Pues bien, comparado con todo lo que se ha hecho después, esto parece muy poco, pero estas cosas no las sabía en absoluto y, por lo tanto, tiene que comparar uno con casi nada. Bien. Tengo que añadir, por motivo de completitud, como dicen los ingleses, que los citados laboratorios de ciencia fundamental no aprovecharon la ocasión para forrarse, cosa que sí hicieron, por ejemplo, los farmacéuticos. Bien, llego a las conclusiones, con tiempo más que suficiente, que no solo son mías, sino que, en mi opinión, son también autoevidentes. Mi primera conclusión es que la ciencia básica es la segunda mejor inversión. La número 1, inversión útil, es una buena educación a todos los niveles. Una educación que sea, como dicen los británicos y americanos, en artes y ciencias, bien pagada,
respetuosa de la naturaleza, y tengo un error, y de los profes, universal, laica y no unilateralmente nacionalista o de cualquier otro modo sectaria. En los países en que hay una educación de este tipo, como algunos de los nórdicos, se nota claramente que las consecuencias son enormemente positivas. Esta es mi segunda conclusión y que voy a leer. El chavalín este dice, es que no se me dan las matemáticas. Y el mayor le dice, bueno, eso no tiene importancia. La gente es hábil en distintas cosas. Algunos son capaces de hacer matemáticas, otros pudieran ser buenos escribiendo, o en deportes, o en arte, o en resolver problemas. Y entonces el chavalín, que se llama Dustin, por cierto, se queda un momento dudando y dice, pero es que a mí no se me da ninguna de esas cosas. Y el sabio mayor le dice, bueno, siempre te queda la política. Y qué decir tiene que conste que no va por nadie en particular. Y aquí es donde he llegado al momento en el que me paro. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu excelente conferencia. Y ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la excelente conferencia. Una pregunta es justamente al hilo del último sobre la educación y el problema que ha comentado del cambio climático. Se sabe que el cambio climático es antropogénico desde hace un par de décadas. Y la cuestión es que todavía se duda. ¿Esto se podría paliar? Es la pregunta, introduciendo algún tipo de asignatura en secundaria para que los niños lo vayan aprendiendo. Quizás sea demasiado tarde, pero la idea es muy buena. Sí, es necesario que sean conscientes de que el planeta no tiene pinta de durar mucho en las circunstancias actuales. Respondiendo a lo que acaba de decir la persona que ha intervenido, diré que en segundo de bachillerato existe una asignatura que se llama Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, que yo he impartido durante muchos años, aunque no creo en el cambio climático porque soy geóloga. No es antropocéntrico. La Tierra va hacia un periodo interglaciar. No tenemos, porque no somos nadie para la Tierra, porque tenemos una troposfera de 17 kilómetros y no hace para nada el CO2 y nos están haciendo polvo a la humanidad. No tengo que decir más. Si quiere usted, se compra un libro de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente que se imparte en los institutos de hace aproximadamente 14 años. Muchas gracias. Bien, estamos en desacuerdo. Sucede mucho en la ciencia. Y unos tienen razón y otros no, y a la larga se demuestra quién la tenía. Muchas gracias, Álvaro. Una de las consecuencias de la terrible guerra que está aquí en Europa con nosotros son la crisis energética que tenemos. Entonces, en algunos sitios como el sincrotrón de Trieste ya se están planteando que el año que viene las actividades las reducen al 50%, lo han dicho recientemente. ¿Cómo es la situación en el CERN o qué perspectivas hay con respecto a esto? El CERN, cuando las máquinas funcionan todas simultáneamente a toda potencia, gasta tanta electricidad como el 40% de lo que gasta Ginebra, la ciudad. Y el CERN tiene planes en el año que viene, bueno, ya, de cortar el gasto en electricidad en el 40%. En mi despacho allí me hielo, ya.
y porque ya han empezado a ahorrar. Así que sí, hay fuerte movida para ahorrar lo máximo posible. Y esto enlaza con lo último que hablabas de los políticos, o sea, ¿qué habría que decirles a los políticos? Si habría algo que decirles. No sé yo si cabe alguna esperanza en esta dirección. ¿Alguna pregunta más? Al menos que los políticos hayan sido previamente físicos, como alguno que está sentado en la segunda fila. Gracias, Álvaro, por tu entretenidísima charla. Yo quiero hacer un comentario simplemente un poquito pesimista. Creo que efectivamente hay un cambio climático antropogénico y es lo que ocupa la atención de todo el mundo cuando se habla de los problemas de cara al futuro. Pero yo creo que el verdadero problema, y del que no se dice nunca nada, es la superpoblación. Cuando yo era... ¿Perdona? Que he mostrado una transparencia ya, comentando la superpoblación, sobre la cual, menos mal que estás tú, porque yo no tengo nada que decir. Bueno, lo que quería comentar como a título anecdótico es que cuando yo era jovencito, por tanto hace mucho tiempo ya, pues la población de la Tierra era de 2.500 millones de habitantes. Ahora, me enteré hace poco, yo creía que no habíamos llegado a tanto, somos ya 8.000 millones. Y la perspectiva para el cambio del siglo excede largamente los 11.000 y pico de millones, un pico largo. Entonces, si pensamos en que todas esas personas deberían vivir dignamente, pues el consumo de energía, el consumo de bienes, la ocupación de la tierra es de tal envergadura que yo no sé si va a haber solución a lo que se va a desencadenar. En estos momentos, los países que crecen más deprisa en la población son países africanos. Kenia ha pasado en prácticamente nada de tener 10 millones de habitantes a tener más de 50 y así muchos otros. Entonces, yo no lo voy a ver, pero tengo el temor de que mis nietos tengan un futuro muy difícil. Y no sé cómo se puede resolver, porque eso, ahí sí que la ciencia... Una buena guerra. ¿Perdón? Una buena guerra. Así se han afrontado estos problemas desde siempre. Esperemos que no. Bueno, pues damos ya por terminada esta sesión, agradeciendo a Álvaro de Rújula su magnífica conferencia y a todos los que han participado en este acto. Muchas gracias.